En un momento oscuro de la historia humana, en un momento de retroceso civilizatorio, en un mundo arrollado por el egoísmo y la crueldad, Francisco obró como un pastor que cuidaba a su rebaño, pero a la vez como un revolucionario que invitaba a hacer lío, a hacer ruido, a romper cadenas, a librarnos del mal y de quienes nos hacen mal. Fue consciente desde un primer momento del desafío de la hora y tuvo tanto el coraje para enfrentarlo como la inteligencia para ampliar la base de feligreses, abriendo la iglesia a quienes habían dejado afuera. Defendió a los trabajadores, defendió a los pobres, estuvo al lado de los nadies. Les dijo a los poderosos lo que pensaba de sus acciones, intentó persuadirlos, hizo política. Desde el conservadurismo de la iglesia le abrió la puerta a los homosexuales. Estoy seguro de que debe haber roto muchas barreras con ese mensaje. ¿Cuántos habrán primero aceptado y después convivido naturalmente con quienes antes juzgaban? Gracias a Francisco. El Papa luchaba contra la pobreza, pero también luchaba con su contracara, con la riqueza. Tenía claro que en este mundo de superproducción de bienes y sobre todo de superproducción de alimentos, el hambre venía de la avaricia de los ricos y no de la vagancia de los pobres, como le gusta decir a la derecha. Claro que el Papa no estaba de acuerdo con que los pobres tienen la libertad de morirse de hambre, ni con que el Estado debe darle la espalda a quien se rompe el lomo cada día para ganar su pan y no lo consigue. El Papa no podía querer a nuestros políticos de derecha, aunque fuera el hombre más tolerante de la tierra. Más allá de su pertenencia política, el Papa Francisco tenía una cercanía ideológica con la doctrina peronista porque lo entristecía el dolor del otro y porque lo revelaba la injusticia. Francisco luchó contra el Dios mercado, dio la pelea contra los que atacan nuestra casa común, que es la tierra. Es una enorme pérdida para quienes estamos intentando resistir esta ola de maldad inaudita, de crueldad, de mentira, de cinismo y de hipocresía. Será nuestra tarea tomar sus enseñanzas, aprender de su tolerancia y su inteligencia, beber de su tesón, tomar la posta de su tarea evangelizadora de la bondad. Porque lo que ocurre hoy en este mundo atroz no es otra cosa que la antigua lucha entre el bien y el mal. ¿Qué otra cosa puede ser que en la capital federal haya un candidato que compite con el intendente a ver quién trata peor a la gente en situación de calle? ¿Qué otra cosa que el mal es que le saquen los alimentos a los comedores, remedios a los enfermos, que apaleen a jubilados? Shakespeare le hizo decir a su personaje Hamlet en la novela homónima: la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no significa nada. Tolstoy, por el contrario, dedicó las últimas 30 páginas de Ana Karenina a decir que el sentido de la vida es hacer el bien. Y me parece que si hay un legado que nos deja Francisco, es que la vida solo tiene sentido si hacemos todo lo que está en nuestras manos mientras estemos en este mundo, por hacer el bien, por dejar un mundo mejor al que recibimos y por estar lo más cerca posible de quienes nos necesitan. Lo mejor que podemos hacer con nuestro dolor de hoy es convertirlo en coraje para seguir su consejo. Hagamos lío. Pero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Bueno.
Bueno, buen día. Abro la mesa para que compartamos. Buen día. Va, Roberto. Esta última apelación a hacer lío, sin duda, es, en términos de memes, que hoy es lo que impacta primero, ¿no? En el debate público, es extraordinario, porque es un resumen de la necesidad de la época. Es revolucionario. Claro, alterar un statu quo que se ha vestido, que se ha disfrazado de moderno y vanguardista. Es el status quo, lo más conservador se ha disfrazado de vanguardista, y contra eso todo parece antiguo. Bueno, el hagamos lío, en mi acepción, cada cual tendrá la suya, pero en mi acepción es una apelación a disputar eso, ¿no? Esa idea. Esa idea de que lo nuevo es lo viejo. Además, me parece que el hecho de que se haya conformado un sentido común del egoísmo y de la crueldad necesitaba referentes muy potentes a donde asirse para dar esa pelea, porque si no, se va. El sentido común es lo contrario a lo del Papa. Entonces, la pérdida de él me parece que tiene que ver con eso. Es decir, un tipo que pensaba como nosotros, o mejor que nosotros, y con más profundidad y con más contundencia, bueno, hoy no está para dar esa pelea. Se fue un humanista en una época de deshumanización. Para resumir un poco esto que comentaban ustedes recién, se fue alguien, diría, de los poderosos del mundo, el único que utilizaba palabras como justicia social, como derechos, como dignidad, y que la siguió usando incluso desde ese lugar, o hasta... Algunos dirán, las usó más todavía cuanto más poder tuvo, porque es cierto que Francisco no fue Bergoglio, fue mucho más que Bergoglio. Logró entender la universalidad de la responsabilidad que le tocó, interpretarla en contra del espíritu de la época, pero en favor de aquello en lo cual él creía, como creen todos los católicos de fe profunda. Pero creo que lo hizo desde un lugar, insisto, universal, humanista. No levantó muros, no dijo, de acá estamos los que creemos y del otro lado están los que no creen, nosotros somos los buenos y del otro, sino que planteó ideas universales. Que, como vos decías, era muy necesaria plantear en una época donde se están llevando puestos esos valores, y por eso también va a dejar un vacío muy grande. No hay que ser religioso ni católico para dar cuenta de la figura del Papa. La figura del Papa en una iglesia que también, si uno ve la historia de la iglesia, te encontrás que conservadora, digamos, con todas las cuestiones del pensamiento reaccionario en la iglesia. Y ahí estuvo el Papa Francisco rompiendo los límites. El Papa Francisco se presentaba, y además un contacto con los desposeídos, con los que son marginados, con los de la comunidad homosexual. Digamos, él tenía una posición que rompía límites. Y además fue elegido, y perdonen que acá meto un aspecto financiero, económico, para resolver los desastres financieros que tenía el Banco del Vaticano, y que estaba denunciado por lavado de dinero, por manejo irregular de fondos, y Estados Unidos quería esa limpieza de el lugar que estaba ocupando el Banco del Vaticano. Y ahí fue el Papa Francisco, o sea que tuvo que enfrentarse a muchísimos poderes internos dentro del Vaticano, vinculados también con el tema de la denuncia de obispos por abuso sexual, el tema financiero, cómo amplió precisamente el discurso y rompiendo con ese discurso conservador, hablar de justicia social, hablar de los pobres. Estuvo en contacto, rompió con todos los faustos del papado. Digamos, hizo un cambio radical que en Argentina, después si quieres nos metemos, no era reconocido. Era combatido. Hubo medios de comunicación de primer orden que lo atacaron mucho. Clarín y La Nación. A mí me indignaba, te juro. Yo no tengo un vínculo, obviamente saben, con la iglesia ni con los papas, pero lo que hacían, hay que tomar en cuenta de que un argentino sea papa, cualquiera que haya pasado por el Vaticano o cualquiera que haya leído la historia del Vaticano, así, un argentino ahí. No, pero aparte, no es un argentino, es el primer papa no europeo, no solamente es un argentino, hizo historia en muchos sentidos.
Bergoglio transformado en Francisco. Muchas veces se dice, Esto lo decís también. no politices estas cosas, y la verdad que es una figura política de primer orden, Pero que claro, era mal visto por la derecha local, porque justamente tenía este discurso contrahegemónico. Digo, él se peleaba contra el dios mercado. Era una de las La derecha principales peleas que daba, ¿no? Esto que decía Alfredo es muy importante. La derecha celebró la asunción del Papa Francisco porque lo imaginaba un antídoto al clima de época político en la Argentina, que era el kirchnerismo, Claro. el campo nacional gobernante. Y al final se pegaron un chasco, digamos, ¿no? Se mostraron decepcionados. Claro, entonces se lo empezaron a reprochar. Tenías que conducir la... A ver, la derecha argentina y los medios de derecha argentina demonizaron al Papa, demonizaron a nuestro Premio Nobel de la Paz, demonizaron a las madres, demonizaron a las abuelas. Hasta Digo, a Maradona, no tuvieron ningún claro. problema en meterse con todos los grandes Por personajes. eso, pero más allá de la... Claro. A lo más mejor de allá nosotros. de la demonización, para mí es importante también entenderlo como un líder político que en una época de mucha orfandad en la representación política logró representar a muchos y logró representar a muchas personas que no están dentro de la fe católica apostólica romana o que por ahí fueron criados en esa religión, pero se fueron alejando en una iglesia que cada vez cerraba más sus puertas, ¿no? En una liturgia que no representaba los problemas de la época. Y Francisco lo que logró fue ampliar hablando de la homosexualidad, pero también hablando con una persona no binaria, digo, hablando con la comunidad trans, tratando de tener un discurso mucho más abierto, donde jugaba políticamente en todos los temas de la época. Digo, hablaba de las apuestas online, hablaba de las deudas entre los países ricos y los países pobres. Entonces yo creo que parte de la pérdida que tenemos hoy en día tiene que ver con eso, con haber perdido un líder político popular que hablaba de los temas de la época y que excede incluso su figura como papa. Y que lo hacía con un megáfono, obviamente, mucho más potente del que puede tener otra figura. Por eso nos representa. La verdad, te digo, yo soy agnóstico. En algún lugar, ese discurso, sentirme tan representados, me hizo sentirlo como un padre, ¿no? ¿Sí? Me generó cierta cosa espiritual, además de líder político. No sé por qué, es algo que lo comento, no por ser autorreferencial, sino porque en mesa con amigos me han dicho que le pasó lo mismo. ¿Sí? A mis amigos que son o ateos o Agustín López agnósticos. Núñez dijo algo muy hermoso que era como un pastor, como esta idea de alguien que te encauzaba en algo más amplio, en algo más espiritual. Todos necesitamos a alguien donde apoyarnos, ¿no? No, y en una época de tanto individualismo era alguien que decía júntense. Claro. Y eso creo que es un mensaje muy potente a nivel universal. Claro. Más allá de la iglesia, más allá de lo Pongo religioso. algunas cosas que son políticas, ¿no? Creo que este fue en una nota con el Gato Silvestre, donde él habla de la derecha. A ver. La ultraderecha se recompone, es curioso. Se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habla Los pobres. Los pobres. Usted es comunista, padre. Mirá, mi carta de identidad es Mateo 25. Lee Mateo 25 y al que dijo eso vos le decís es comunista. ¿Quién va a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve hambre, me saciaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Comunista. Pero hemos caído a veces en la tentación de reducir el evangelio a un modus vivendi burgués, ¿no? Vos fíjate que a él le pasaba lo mismo que a cualquiera acá en Argentina, que cuando quiere un poco de justicia social lo llaman comunista. Ya está, lo ponían en ese lugar, ¿no? No, pero además el contraste con el discurso, pues, te dicen, y no decía específicamente de Milei. Y mirá, Milei dice que la justicia social es una aberración. Claro. Y el Papa decía que lo que había que hacer era justicia social.
léelo como quieras. Después, obviamente hoy va a circular mucho por qué no vino a la Argentina. Y bueno, no venía por esto, no podía venir, creo yo. Porque si venía, quedaba enfrascado en qué estaba pasando, qué dijo, qué no dijo, a quién sentó, a quién puso, a quién. Pero ahí nos quedamos sin un tipo que con ese megáfono, como decía Roberto, decía estas cosas. Milei combate las ideas del Papa. Claro. Pero ideológicamente, políticamente, en las tribunas, Venegas, Lynch, y te sumo uno más que es tu amigo, Rosenkrantz. Mi amigo. Rosenkrantz también, porque habla sobre el tema de la justicia social, viste que él invierte el Rosenkrantz dijo que donde hay una necesidad y un derecho es una barbaridad porque los derechos alguien los tiene que pagar, entonces lo transforma en una cuestión mercantilista. Pero es parte del tema del debate sobre la justicia social, porque Milei, Venegas, Lynch tienen esa idea y la defienden como base central de su ideología. Es lo opuesto, pero bien extremo de lo que piensa el Papa. O sea que ahora que no se monten sobre el Papa. Sí, la última batalla política fue justamente esa, evitar que García Mansilla fuese ministro de la Corte. García Mansilla era del Opus Dei. García Mansilla era del Opus Dei, que es uno de los que conspiró desde el día 1 contra el papado de Francisco en muchos aspectos que todavía no se conocen con detalle, pero que se fueron dando a conocer a lo largo del tiempo. En la interna vaticana me refiero. Sí. Quiero retomar algo porque lo mencionó Ariel Passer, pero que no es menor, que es el hecho de que él nunca haya vuelto a la Argentina. Literalmente, un día se fue a Roma a elegir un papa, se llevó la valijita puesta y nunca más volvió a la que era su habitación, al que era su barrio. Y creo que eso para él fue un enorme sacrificio. En la decisión de no volver fue un sacrificio que hizo para dar un mensaje a toda la clase política argentina, porque él no volvió con Cristina, no volvió con Macri, no volvió con Alberto y no volvió con Milei. Cada vez que había un cambio político decían ahora sí, y empezaban a moverse los que rosqueaban, y él nunca cambió esa decisión. Eso que vino a Latinoamérica. Tenía que haber en venido. Paraguay, Para mí tenía que haber venido a Argentina. Bueno, yo creo que hay que aprender a leer qué nos quiso decir. Alberto. Si es ese debate, vale. Si yo te digo, si es ese debate, que es un debate por ahí menor, pero fíjate que todos los portales, todos dicen ¿por qué no vino? Para mí tenía que haber venido. Estar acá. Él se debía a su gente. Fue una decisión. Yo creo que no vino porque él desde allá veía cosas que nosotros ahora estamos viendo acá. Pero si era la grieta. No, pero fue una decisión. Mirá, durante mucho tiempo yo tuve dos grandes referentes en la información vaticana. Uno es Eduardo Valdés, con quien hablaron hoy temprano acá en el Destape, y es una de las personas que más conoce, no solamente conocía al Papa, sino también todo ese mundo de intrigas palaciegas y poder y relaciones políticas y posibilidades políticas de una de las figuras más relevantes del planeta. Y la otra es un cura que no voy a mencionar porque disputó muchísimo con Bergoglio y después abrazó al pastor Francisco. Y me decía, Francisco es mejor papa que Bergoglio cura, ¿no? Hacía esta distinción. Y lo había combatido mucho a Bergoglio por sus posiciones como referente de la Iglesia Argentina hasta ser Papa. Porque bueno, la figura del Papa Francisco tiene su historia, su prehistoria. ¿Por qué no venía a Argentina? Era una pregunta recurrente que yo hacía cada vez que se surtía la posibilidad. Y la última vez más cercana fue cuando estuvo en Chile. Porque ahí no había excusa geográfica. La excusa de queda lejos. Estuvo en Asunción también. Estuvo en Paraguay. Por eso, Paraguay, rodeó a la Argentina, y no visitó la Argentina. Y ahí la explicación fue que no quería, la explicación que él daba era que no quería profundizar la grieta política en torno a su figura. Pero no porque estuviese en contra de que se debatiera política en profundidad. No, pero era obvio que si venía en un gobierno, todos los del otro lado iban a pensar que estaba de ese lado y le iba a costar más mediar a él si tomaba una posición concreta como venir en un gobierno y no en el otro. El concepto que solía usar, por lo menos así me lo transmitieron a mí, este cura que hablaba todas las semanas, es la discusión de la grieta en Argentina es superficial. Parece profunda, parece idea, pero es superficial. Y no quiero abonar esa superficialidad. Y a mí me pareció una explicación razonable. Porque si su concepto era que en la Argentina no se estaban discutiendo cuestiones de fondo, sino estéticas o... Bueno, iba a ser muy disruptivo
en una escena política que no está todavía preparada para esa, no estaba en ese momento para esa disrupción. Ahora yo creo que sí, porque bueno, por todo lo que conocemos, digamos. Bueno, hay que sacudir un poco. Ahora con Milei nos damos cuenta de que sí estamos discutiendo cosas profundas, ¿no? Claro. Acá no hay ningún reformismo. Vayamos tirando algunas